Bien, buenas tardes a todos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz ON, fundada por el venerable maestro Onjo Manson. En esta ocasión vamos a seguir con la serie que empezamos en su momento, relacionada con la Rosacruz en la literatura. En esta ocasión vamos a hablar de el libro La extraña vida de Iván Osokin, escrito por Ouspensky. Precisamente la novela La extraña vida de Iván Osokin, que nos sirve pues como un símbolo para explicar los contenidos, la enseñanza de la Rosa Cruz, se enmarca en la producción literaria de Uspensky, la cual es prolífica y se encuadra en ensayos, una serie de ensayos relacionados con lo que se denominó Cuarto Camino, que es en esencia la misma enseñanza de la Rosa Cruz. Ouspensky fue discípulo del maestro G. de Gurdjieff y al respecto el venerable maestro Onyu Wanson afirma lo siguiente: a veces encontramos algo muy valioso, muy sublime, como alguna obra, algún escrito de algún iniciado o maestro. Iniciados y maestros muy valientes que supieron dar en tiempos muy duros, muy difíciles, en tiempos de fanatismo, persecución, de brujería, de inquisición, de crímenes de la peor especie, el conocimiento, la esencia de la rosa y la cruz, sin mencionar todavía a la rosa y la cruz. Uno de ellos fue ese enigmático personaje conocido como Maestro G, es decir, Gurdjieff. Y sigue afirmando el maestro lo siguiente: la Rosacruz no es ninguna forma religiosa, es la madre de toda religión. Y el Padre es precisamente eso que es Dios, lo absoluto. La Rosacruz es la religión cósmica universal por excelencia. Todos aquellos grandes hombres que lograron forjar en sí mismos la Rosacruz fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas, etc. Así encontramos al Cristo griego Zeus, hallamos a Krishna, a Hermes, Quetzalcóatl, Babají, al conde Saint Germain. Todos ellos son el fruto del arcano solar, el fruto del intenso trabajo con la pesada cruz de la renunciación. Todos y cada uno de ellos son eminentemente rosacruces. Es la orden Rosacruz el padre madre de todas las religiones, pues es en la cruz y en la rosa donde surgieron los grandes maestros que organizaron y fundaron una serie de movimientos eminentemente religiosos, más ninguno osó llamarse a sí mismo Rosacruz. Rosacruz es el padre, el íntimo, el ser. Todos esos insignes maestros de la Rosacruz no hicieron su voluntad, sino la voluntad del Padre, del Rosacruz, del ser. Esa es la razón por la que ninguno de esos grandes seres se identificó como Rosacruz. La Rosacruz es más allá del espacio, del tiempo, de la eternidad, de la mente y más allá de los Budas. La Rosacruz es crística y es una dimanación del absoluto solar y manifestado. La Rosacruz tiene su fuente de origen allí en las ignotas profundidades de la increada luz del absoluto. La Rosacruz es universal. Las enseñanzas de la Rosacruz son las mismas enseñanzas de todo iniciado o maestro del fuego de la luz. Todos los grandes hombres, maestros como Jesús, el Buda, Krishna, Hermes, Moisés, enseñaron la Rosacruz como punto de partida fundamental para iniciar el retorno a la luz. Bien, con respecto a la novela, inicialmente nos encontramos en una ubicación que es Moscú, Rusia, en la estación de Kursk, en Moscú, y asistimos a la despedida del personaje principal de la novela, cuyo nombre hemos dicho da título a la novela, Iván Osokin, un joven de 26 años que se está despidiendo de su novia, Zinaida, una despedida amarga que suena al final de su noviazgo. Y ella afirma lo siguiente: lo único que me interesa es el presente. ¿Por qué preocuparme por lo que ocurra en el futuro? Tras la despedida, Osokin afirma: hay veces en las que me parece recordar algo y otras veces en las que me parece haber olvidado algo importantísimo. Tengo la sensación de que todo esto ya hubiera ocurrido en el pasado, pero ¿cuándo? No lo sé. Todo esto es muy extraño. El animal racional, equivocadamente llamado hombre, duerme profundamente y lo peor es que no sabe que está dormido. Su conciencia se encuentra aprisionada por el ego, constituido por un conjunto de yoes. El venerable maestro Johansson afirma: el ego es quien mantiene al animal racional cubierto del lodazal de la inconsciencia y la degeneración. Y es él, el ego, quien utiliza los vehículos tanto físicos como suprasensibles para manifestarse y satisfacer sus más negros apetitos. Eso que es el ego está alegóricamente explicado por el Maestro Jesús al dirigirse a la legión que expulsó de un poseído. El ego lo constituyen todos nuestros deseos, emociones, ansias, voluntades, etc. El ego lo conforman todos nuestros vicios, pecados, virtudes, defectos, cualidades. Todo lo que la criatura hace no es más que la voluntad del ego.
El animal racional es simplemente ego, legión de yoes malignos, bestiales, hipócritas, cínicos, viciosos, virtuosos, inteligentes, religiosos, ateos. Todo lo que se manifiesta en el animal racional es solo ego. El animal intelectual es un vehículo de expresión del ego. Sin embargo, encontramos todavía en eso que es el ego, ego que se manifiesta a través de todos los vehículos de expresión de llamado hombre, un algo muy distinto, algo divino, algo extraño, y ese algo no tiene nada que ver con el ego. Ahí en las profundidades tenebrosas de eso que es el ego encontramos una chispa divina, encontramos albudata o conciencia. Hemos afirmado claramente que el animal racional es un trío de materia, energía y ego. Materia por su constitución pluridimensional de cuerpos naturales que van desde el físico hasta el causal, sumando 5 cuerpos en total. Energía por la diversidad de modalidades energéticas que posee cada uno de los cuerpos. El ego nada tiene de divino. El ego es simple y llanamente un conjunto, reiteramos, de valores ya positivos o negativos. Esos valores son lo que en forma definida reciben el calificativo de yoes. El ego está compuesto por infinidad de yoes y los yoes son legión. Una vez que hemos llegado a la conclusión de que la humanidad se encuentra sometida a los dictados del ego, ya que lo que se expresa en el animal racional es ego, y tal ego es el que aprisiona, como hemos afirmado, a la conciencia, comprendemos que la prácticamente totalidad de la humanidad se encuentra en un estado hipnóptico, en un estado de sueño profundo. Si hemos comprendido la situación, cualquiera de nosotros llegamos a la conclusión de que urge realmente el despertar de la conciencia. Igualmente, esa sensación que describe el protagonista de la novela, Iván Osokin, que hoy en día se describe como déjà vu, es muy habitual en muchas personas. Esa sensación de haber vivido anteriormente determinados acontecimientos que se nos presentan, así como el hecho ya de haber estado anteriormente en lugares en los que nos encontramos en un momento dado y sentimos una serie de sensaciones pues muy cercanas, como si hubiéramos ya vivido esas escenas de alguna manera. Sin embargo, no somos capaces de explicarlo intelectualmente. Simplemente intuimos o tenemos sensaciones como si recordáramos nostálgicamente algo que ha ocurrido en el pasado, tuviéramos una neblina delante de nosotros y no fuéramos realmente capaces de explicar lo que tenemos delante. Sin embargo, nos tiene una sensación, tenemos una sensación totalmente familiar de que esa circunstancia, esos acontecimientos que estamos viviendo en un momento dado, o simplemente en el lugar en el que nos encontramos en un momento dado, sucede algo, algo que nos resuena interiormente. Bien, pues Iván Osoki, el protagonista, comienza a reflexionar sobre cómo podrían haber sido las cosas si hubiera tomado ciertas decisiones, arrepintiéndose de no haber actuado de determinada manera en ciertas situaciones, cosa que generalmente pues experimentamos cada uno de nosotros en nuestra vida. Iván Osoki afirma en la novela: es como si yo hubiera querido modelar mi vida a mi manera y solo hubiera conseguido partirla en pedazos. Al respecto, el maestro G. Gurdjieff afirma: ninguno comprende ni siente la necesidad de comprender que lo que actualmente se hace de cierta manera y sobre todo lo que ya ha sido hecho no puede ni podría haber sido hecho de otra manera. Todo se hace de la única manera posible. Si tan solo una cosa pudiera hacerse diferentemente, todo podría llegar a ser diferente. Por lo tanto, todos los acontecimientos siguen el único camino que pueden tomar. Si la gente pudiera cambiar, todo podría cambiar. Pero son lo que son y por lo tanto las cosas también son lo que son. Bien, con respecto a la parte de la novela en la que Iván Osokin, totalmente apesumbrado, decepcionado por la ruptura con su novia, cansado de que todo le salga mal, surge en él una serie de inquietudes que requieren buscar respuestas y demanda explicaciones. Necesita averiguar qué ha sucedido con su vida y decide visitar a un mago. El padre maestro Johansson afirma lo siguiente: el padre, Atman, envía constantemente sus impulsos a la conciencia para despertarla y ayudarle a salir de la cárcel en la que se halla prisionera. A veces esos impulsos son recibidos y captados por el Buddhata. Y es entonces cuando la persona manifiesta ciertos deseos de buscar la verdad, de encontrar a Dios, de perfeccionarse, y camina por la ancha avenida de la vida, y si tiene el merecimiento o suerte de encontrarse con los maestros de la Logia Blanca, empieza el cultivo de sí mismo con el despertar de su conciencia, el conocimiento de sí mismo, la transmutación de la simiente sexual, intenta sentir amor, hacer el bien, etcétera. Si los impulsos recibidos son muy bien aprovechados, la persona continúa en el sendero.
Mas si solo fueron momentáneos los impulsos y se no tuvieron un efecto adecuado, el sujeto abandona el sendero y se introduce nuevamente en el mare magnum de teorías, dogmas, religiones, creencias y otra vez al abismo, otra vez a la involución. Todo budata que recibe los impulsos del Padre logra ese despertar si así lo quiere, porque es libre para decidirse por el despertar o el mantenerse en la inconsciencia. La chispa divina o budata, cuando recibe los impulsos del Padre, reacciona generalmente en forma positiva. Y es entonces cuando inicia su búsqueda y siempre encuentra el sendero que le llevará hasta los brazos del Padre bien amado y de la Divina Madre. El budata, en todas y cada una de sus existencias terrenas, encuentra siempre un vehículo de expresión de la logia blanca y puede encaminarse en él. Las enseñanzas de la Rosa Cruz son las mismas enseñanzas de todo iniciado o maestro del fuego y la luz. Ante el mago, Iván Osokin relata muchos de los hechos de su vida. Se lamenta de muchas decisiones tomadas, mientras el mago, cada vez que Osokin relata una de esas situaciones o decisiones, le contesta lo siguiente: usted ya lo sabía. No había nada que usted pudiera hacer. Nada dependía de usted y usted no hizo nada. Usted siempre lo sabe, pero nunca se detiene. Dicho esto, Iván Osokin contesta al mago lo siguiente: por supuesto que no, si solo pudiéramos saberlo. Nuestro infortunio consiste en que nos arrastramos como gatitos ciegos encima de una mesa sin saber jamás dónde está el borde. Hacemos cosas absurdas porque nada sabemos de lo que está delante de nosotros. Si solo pudiéramos saberlo, si solo pudiéramos ver un poco más adelante. Bien, Osoki solicita al mago que le haga retroceder de nuevo a su infancia, convencido, por supuesto, de que no volverá a cometer los mismos errores. En sus reflexiones piensa lo siguiente: lo horroroso de todo esto es que no sabemos cuál es nuestro camino. Osoki se convence de que si retrocede en el tiempo todo será diferente. Pone como condición para retroceder en el tiempo recordarlo todo, y así se conviene que sucederá entre Osoki y el mago. De repente, Osoki en un momento dado se ve en el colegio, en la infancia, y se ve envuelto en un altercado que él puede recordar, pero que no ha podido evitar. Comienza a dudar de si realmente todo es un sueño o es realidad, y vuelven sus reflexiones como la siguiente: en nosotros hay algo que nos mantiene donde nos hallamos. Pienso que esto es lo más terrible de todo. Y continúa pensando: no hay una diferencia esencial entre el pasado y el futuro, solo que lo que llamamos con distintos nombres era y será, en realidad todo es era y será. Osoki se siente aterrorizado por el hecho de que todo está empezando a suceder exactamente como antes, como si la rueda de alguna máquina terrible estuviera girando lentamente. Una rueda a la que él está atado y que él no puede detener ni hacer retroceder. Si todo esto sucedió antes, así es, y esto es terrible, se dice. ¿Es posible que el mago esté en lo cierto? ¿Es cierto que no puedo cambiar nada? Hasta ahora todo ha marchado con la exactitud de un reloj. Y el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: todo hombre que ha conquistado para sí la dicha de poseer un cuerpo causal cristificado es capaz de hacer su voluntad. Esta categoría de hombres ya puede hacer, mientras que los animales racionales nada hacen. Todo les sucede, todo les ocurre, así como cuando llueve, nieva, hace frío o calor, truena, todo les ocurre de una manera automática. En su momento preciso, ni un segundo antes ni un segundo después. Todo aquello que pretende hacer ya está acondicionado por leyes muy difíciles de violar, las mismas que se cumplen quieran o no el animal racional. El hombre que goza de un cuerpo de la voluntad consciente es amo y señor de sí mismo, y puede generar nuevos actos y trascender todos aquellos hechos inconscientes y mecánicos por actos conscientes y reales. A su vez, el maestro G. Gurdjieff afirma: el hombre puede nacer, pero para nacer primero debe de morir, y para morir primero debe de despertar. Cuando el hombre despierta, puede morir, y cuando muere, puede nacer. Y también afirma lo siguiente: la suprema ilusión del hombre es su convicción de que puede hacer. Toda la gente piensa que puede hacer, toda la gente quiere hacer. Y su primera pregunta se refiere siempre a qué es lo que tiene que hacer. Pero a decir verdad, nadie hace nada y nadie puede hacer nada. Es lo primero que hay que comprender. Todo sucede. Todo lo que sobreviene en la vida de un hombre, todo lo que se hace a través de él, todo lo que viene de él, todo eso sucede. Y sucede exactamente como la lluvia que cae, porque la temperatura se ha modificado en las regiones superiores de la atmósfera.
Sucede como la nieve se derrite bajo los rayos del sol, como el polvo se levanta con el viento. El hombre es una máquina. Todo lo que hace, todas sus acciones, todas sus palabras, sus pensamientos, sentimientos, convicciones, opiniones y hábitos son el resultado de influencias exteriores, de impresiones exteriores. Por sí mismo, un hombre no puede producir un solo pensamiento, una sola acción. Todo lo que dice, hace, piensa, siente, todo eso sucede. El hombre no puede descubrir nada, nada puede inventar. Todo sucede. Para establecer este hecho, para comprenderlo, para convencerse de su verdad, es necesario liberarse de miles de ilusiones sobre el hombre, sobre su ser creador, sobre su capacidad de organizar conscientemente su propia vida, etc. Nada de esto existe. Todo sucede. Los movimientos populares, las guerras, las revoluciones, los cambios de gobierno, todo esto sucede. Y sucede exactamente de la misma manera que todo sucede en la vida del hombre como individuo. El hombre nace, vive, muere, construye casas, escribe libros, no como él lo quiere, sino como esto sucede. Todo sucede. El hombre no ama, no odia, no desea. Todo eso sucede. Pero ningún hombre le creerá jamás si usted le dice que él no puede hacer nada. Nada se le puede decir a la gente que le sea más desagradable ni más ofensivo. Es particularmente desagradable y ofensivo porque es la verdad y porque nadie quiere conocer la verdad. Es por esa razón que a lo largo de la novela, que por supuesto muy inteligentemente Ouspensky utiliza para explicar y transmitir ciertas ideas, el personaje principal, Iván Osoquín, es trasladado por petición propia de nuevo a su infancia, con la posibilidad de recordar todos los acontecimientos y con el convencimiento de que puede cambiar dichos acontecimientos y realmente no consigue cambiar nada. Todo ocurre exactamente igual. Desde esta perspectiva es horrible pensar en esta idea, pero es la cruda realidad. Somos esclavos del destino. Y después de la muerte, si no hemos agotado nuestro ciclo vital de existencias, retornamos de nuevo a este valle de lágrimas a repetir una y otra vez los acontecimientos pasados. Mientras permanece reviviendo los mismos acontecimientos que ya había vivido anteriormente, Iván Osokin continúa con sus reflexiones que son las siguientes. ¿Qué significa realmente la vida si no puedo modificar nada? Es solo un reloj al que se le dio cuerda. ¿Cuál es entonces el sentido de algo? Todo se repite sin cambios, entonces ¿de qué sirve regresar? Hay una cosa que quiero saber, piensa Osokin. ¿Por qué sabiendo que todo eso iba a suceder, actué como lo hice? ¿Por qué no actué de manera diferente? Y si no puedo saberlo, ¿por qué con frecuencia me parece que todo depende enteramente de mí mismo? A esta altura, Osokin ha desarrollado el hábito de observar sus propios pensamientos y continúa sus reflexiones. No sé si todo lo relativo al encuentro con el mago fue un sueño o no, pero el futuro tiene para mí un gusto a pasado. Sé que todo lo que me sucederá ya ha sucedido antes, por lo que no tengo interés alguno del futuro. Pienso que este es solo algo que contiene trampas y peligros latentes. Me parece verlos todos de antemano. Osoki se traslada a París, después de haber pasado su vida por grandes cambios que él intuía. La muerte de su madre, el hartazgo de su tío, el cual se hace cargo de él, y desesperado por su comportamiento, le envía a la escuela militar, de la cual, por supuesto, es expulsado también, como también había sido expulsado del colegio. Y Osokin continúa con sus reflexiones. Creo en el destino. Sé que nuestro futuro está escrito en alguna parte y que nosotros meramente lo leemos página por página. Además de eso, tuve extrañas fantasías siendo niño. Me parecía que yo había vivido anteriormente. Por ejemplo, yo conocía París, aunque por supuesto jamás había estado aquí. Ahora mismo hay veces en las que creo que he vivido anteriormente en París. Cuando me encontré con las ideas de Nietzsche sobre la recurrencia eterna, recordé todas estas fantasías y ahora estoy seguro de que todo se repite realmente. Con respecto a su enamorada, Osokin reflexiona también lo siguiente. No entiendo nada. ¿Por qué todo resulta de esta forma? Ella me gusta. Me gusta estar con ella. Lo haría todo por ella. En toda mi vida nunca experimenté nada parecido. Todas las noches camino dos veces y a veces varias veces a la casa en la que ella vive y me da un enorme placer tan solo ver las ventanas de su cuarto. Al mismo tiempo, todo está ocurriendo del modo equivocado y estoy haciendo las cosas equivocadas. Jamás le digo lo que debo de decirle o lo que pienso y siento, pero ¿por qué? Es como si hubiera una niebla alrededor de mí, o como si yo estuviera atado y forzado a actuar de este modo y no de otro. Yo mismo lo estoy estropeando todo con mis propias acciones. ¿Por qué existe en mí esta sensación de terrible frialdad? Como si yo ya supiera y percibiera que algo desastroso y final debe de suceder como ha sucedido siempre anteriormente. Bueno, nos encontramos acercándonos a lo que es la escena final de la novela. Y de nuevo la repetición.
Nos situamos de nuevo otra vez en la estación inicial en Kursk, donde había comenzado la novela. Nos encontramos de nuevo en la estación de tren en Kursk, en Moscú, donde comenzamos el relato de esta novela con exactamente la misma escena inicial. Osokin despidiéndose de nuevo de su amada con un mal presentimiento. Todo se ha repetido exactamente igual. Nos situamos ya en la casa del mago. El mago, el mismo anciano, encorvado de manera penetrante, vestido totalmente de negro, empuñando un delgado bastón persa, está sentado con Osokin cerca del fuego. La misma habitación espaciosa, extrañamente amueblada con sus alfombras, bordados, armarios y figuras de bronce de dioses indios. Osokin está sombrío, no dice nada, está sumido en sus pensamientos. En ese momento habla el mago. Querido amigo mío, usted lo sabía. Osokin inclina la cabeza y mira a la alfombra. Pero si tan solo yo pudiera volver atrás unos pocos años, si solo pudiera hacer volver todas las oportunidades que la vida me ofreció y que yo deseché, si yo pudiera tan solo hacer las cosas de manera diferente. Se detiene y mira al mago con perplejidad. Qué sensación tan extraña. Todo esto sucedió anteriormente. Ahora mismo me parecía que en algún otro tiempo yo había estado sentado aquí. Todo era exactamente lo mismo. Y yo estaba diciendo las mismas palabras. Su mirada se cruza inquisitivamente al mago y el mago le devuelve la mirada, ríe calladamente y asiente con la cabeza. Todo ha existido anteriormente y todo puede hacerse volver. Todo, pero ni siquiera eso le ayudará. Iván Osoki se dirige al mago diciéndole lo siguiente. Debo de regresar. Entonces lo cambiaré todo. No puedo seguir viviendo así. Hacemos cosas absurdas porque no sabemos qué hay delante de nosotros. Si tan solo pudiéramos saber, si solo pudiéramos saber un poco del camino que tenemos delante. Escuche su imagen, no puede hacer esto por mí, no puede enviarme de vuelta. Puedo cumplir su deseo, dice el mago, pero eso no será de utilidad alguna. Eso no hará que las cosas sean mejores para usted. O soy quien se deja caer en un sillón y se toma la cabeza con las manos. Dígame, le dice, ¿es verdad que yo he estado aquí con usted anteriormente? Es verdad, le contesta el mago. Y le pregunté lo mismo. Así es, me pregunté usted lo mismo. Pero esto es simplemente girar en torno de una rueda, es una trampa. El anciano sonríe. Mi querido amigo, esa trampa se llama vida. Si usted quiere repetir el experimento una vez más, pues estoy a su servicio, pero le advierto de que usted no cambiará nada. Solo podrá empeorar las cosas, incluso si lo recuerda todo, incluso si usted lo recuerda todo, empeorará las cosas. Primero porque no tendrá ese recuerdo a largo tiempo. Será demasiado doloroso y usted mismo querrá liberarse de él y olvidar. Y luego usted olvidará. Segundo, porque aunque usted recuerde, eso no le ayudará. Recordará y aún continuará haciendo las mismas cosas. En este momento, Osokin comprende que si vuelve tal como él, todo marchará realmente del mismo modo que antes. Recuerda claramente todas aquellas cadenas de acontecimientos en el colegio y después cuando todo sucedió como si fuera mediante un mecanismo de lojería, como en una máquina, el movimiento de una rueda hace que la otra rueda se mueva. Pero al mismo tiempo advierte que él no puede aceptar las cosas como son ahora. No puede resignarse a perder a su amada, Zinaida, ni a pensar que todo es por su culpa. En definitiva, mientras no se eliminen los yoes, el ego, estamos condenados por ley de recurrencia a regresar y repetir como en una obra de teatro en nuestra vida. Estamos condenados a permanecer en la rueda del samsara de nacimientos y muertes en cada ciclo vital de 108 existencias. De eso nos ocuparemos luego. De momento, el problema fundamental de la repetición es el ego, y para trabajar duramente en su eliminación se impone el despertar. El maestro G afirma, despertar significa darse cuenta de su propia nulidad, es decir, darse cuenta de su propia mecanicidad, completa y absoluta, y de su propia impotencia, no menos completa ni menos absoluta. Pero no basta comprenderlo filosóficamente con palabras, hay que comprenderlo con hechos sencillos, claros, concretos, con hechos que nos conciernen. Cuando un hombre comienza a conocerse un poco, ve en sí mismo muchas cosas que no puede dejar de horrorizarlo. En tanto que un hombre no se horrorice, no sabe nada sobre sí mismo. Un hombre ha visto en sí mismo algo que le horroriza, decide deshacerse de eso, de eliminarlo, de acabar con ello. Sin embargo, siente que a pesar de sus esfuerzos no puede hacerlo, que todo permanece como antes. Entonces verá su impotencia, su miseria y su nulidad. O también cuando comienza a conocerse a sí mismo, un hombre ve que no posee nada. Es decir, que todo lo que él consideraba como suyo, sus ideas, sus pensamientos, sus convicciones, sus hábitos, aun sus defectos y sus vicios, nada de todo esto le pertenece. Todo ha sido tomado de cualquier parte, todo ha sido copiado tal cual es. El hombre que siente esto puede sentir su nulidad. Al sentir su nulidad, ni por un segundo ni por un momento, sino constantemente un hombre se verá tal cual es en realidad y no lo olvidará jamás.
Por nuestra parte, diríamos que esta es una magnífica reflexión para que alguien se encamine a la necesidad de realizar el trabajo interno pertinente para el despertar de la conciencia. Nos topamos con un enorme problema, y es la ignorancia en torno a la energía sexual. Sin la transmutación alquímica de la energía sexual es imposible el despertar. Así pues, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: la simiente humana es divina, es solar y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo el potencial de vida que se haya encerrado en su enséminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos? ¿Qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el enséminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el enséminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. La simiente del hombre es realmente divina. Es la energía con la cual podemos llegar a Dios. Es la energía con la cual podemos cristalizar en nosotros todo aquel maravilloso báculo de Brahma, con la vara de Aarón, con la espada ígnea de Perseo, con la cual disolvemos, reducimos a polvareda cósmica eso que es el ego. Eso que constituye en nosotros la legión cristiana, nuestros vicios, nuestros defectos, errores, pecados, virtudes, etc. El ego es quien mantiene al animal racional cubierto del lodazal de la inconsciencia y la degeneración. Y es él, el ego, quien utiliza los vehículos tanto físicos como suprasensibles para manifestarse y satisfacer sus más negros apetitos. El alimento del Buddha es el sustento de la conciencia. Se halla en el enseminis, en la simiente. Todo aquel que vive el maituna o arcano real proporciona átomos de altísimo voltaje para el despertar de la conciencia. Los fornicarios, aquellos que derraman del aceite sagrado, el enseminis, jamás lograrán encender las lámparas de su conciencia. Después de estas afirmaciones, hemos de comprender que es necesario para el despertar la transmutación alquímica de la energía sexual. Los alquimistas medievales buscaban ávidamente la llamada materia prima o la prima materia. Ellos se referían al enseminis. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: la materia prima de la gran obra, el alimento del fuego es la simiente sexual, el enseminis. Y respecto a la transmutación, transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, igna, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y proóvulos son completamente transmutados, de materia protoplasmática en energía. Energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación de la química se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario que le permite el despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. El completo sueño al que se encuentra sometido el animal racional, así como la falsedad de ciertas religionzuelas que han tergiversado el mensaje original otorgado por los maestros, añadido al miedo que han pretendido imbuir aquellos creyentes que se someten a los dictados de los líderes religiosos y de la letra muerta de las escrituras, ha resultado en el hecho de creer que toda persona posee un alma. El maestro Johansson afirma: en todo animal racional, al igual que en toda criatura viviente, hay un principio divino, y ese principio es el Buddhata, o esencia, o embrión del alma, o chispa divina. El animal racional, afirmamos sin temor a equivocarnos, es una criatura sin alma. El gusano racional no tiene alma. Un estudio de fondo y plenamente conciencial nos lleva a la conclusión de que el animal racional no posee ni alma divina ni alma humana. Dicho entre ente pensantes, simplemente un ente sin alma. Ningún animal racional tiene cuerpos cristificados, o sea, no tiene alma humana, y menos puede tener alma divina porque jamás ha dado los pasos fundamentales para la cristificación de sus cuerpos, y por lo tanto no se ha preocupado por el despertar de su Buddhata, liberarlo del ego y desarrollarlo como un Buddhi. El animal racional, al no poseer los cuerpos cristificados, no ha logrado encarnar eso que se llama el alma humana. Y al no haber encarnado su alma humana, menos todavía podrá haber encarnar en sí eso que es el alma divina o Buddhi. Y al no poseer en sí el Buddhi Manas, no podrá jamás encarnar a su íntimo, a su padre, quien muera en secreto, a su mónada divina.
Solo los verdaderos hombres se hallan en la posibilidad de encarnar a Atman. Solo los reales hombres son hombres con alma. Hombres auténticos reales son Jesús, Buda, Hermes, Fuji, Krishna, Quetzalcóatl. El animal racional, reiteramos, no tiene alma. En él solo encontramos el material psíquico, el embrión o semilla del alma, el Buddhata, quien se halla prisionero del ego. Sin embargo, la criatura humana cree firmemente que sí tiene alma. Y eso es debido a la nefasta influencia que desde los bancos de la escuela e incluso desde los hogares ejercen los agentes del abismo. Quien cree tener alma no ve la necesidad de hacerse en sí mismo de eso que es el alma. Quien cree tener alma es obvio que jamás la encarnará. No es creyendo o no creyendo que uno tiene alma cómo se resuelve el problema del alma. Como paso trascendental y básico, recomendamos ser conscientes de lo que es el alma. Quien tiene conciencia de que no tiene alma se halla realmente en el camino para encarnarla. Por nuestra parte, podemos añadir que hasta que esta situación no suceda, el animal racional se encuentra atrapado en la rueda del samsara de nacimientos y muertes, sometido a la ley de recurrencia o renacimientos, perdiendo su tiempo y vida miserablemente mientras se arrastra vida tras vida, sometido a la mecanicidad, al sueño y a la muerte. Si alguien quiere liberarse, realizar la gran obra y no seguir repitiendo de manera absurda las mismas situaciones y escenarios vida tras vida una y otra vez, puede acompañarnos en el sendero de la Rosa Cruz y encaminarse al despertar de la conciencia. Cabe indicar que los cuerpos que tiene la animal racional son producto de la fornicación, entendiendo por fornicación el derrame seminal y el orgasmo. Por lo que todo iniciado y con la conciencia despierta debe encender el fuego sagrado para que en la fragua de Vulcano pueda forjar sus cuerpos solares crísticos. Solo en base a las constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas, para luego, siendo uno del Padre, sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Para forjar o crear los cuerpos existenciales del ser en la fragua de los dioses, el gran arcano, es necesario el despertar de la conciencia y posteriormente el despertar del fuego sagrado de Kundalini como consecuencia de las prácticas del arcano solar y, por supuesto, la vivencia de los demás valores de la Rosa Cruz. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente con respecto a Atman, Budi y Manas. El Padre, quien mora en secreto, es Atman. Atman es el maestro y Atman tiene dos almas, Budi, el alma divina, y Manas, el alma humana. Con el matrimonio místico de las almas gemelas se realizan las bodas alquímicas que consustancializan Atman, Budi y Manas. Budi, el alma espiritual, es femenina y Manas, el alma humana, es masculino. Solo la unión real y mística de ambas almas es lo que da origen a eso que es propio y exclusivo de los dioses, conciencia y voluntad. Budi y Manas son las almas gemelas de Atman. Manas es a su vez inferior y superior. El Manas superior es realmente el alma humana. El Manas inferior es solo y simplemente el cúmulo de cuerpos naturales y lunares que posee todo animal racional. Manas superior lo constituyen los cuerpos solares. Manas inferior lo constituyen los cuerpos lunares o animales o inferiores. Manas superior es el fruto de las constantes transmutaciones. Es la flor maravillosa dimanante de la cruz ígnea forjada en la novena esfera. Manas inferior es simple y llanamente el fruto de la inmunda fornicación. Cualquier animal racional posee el manas inferior, sin por ello lograr o poseer eso que es el alma humana. El alma humana es quien posee todos los vehículos de expresión completamente cristificados. Budi es el alma divina. Budi es la conciencia plena y totalmente despierta y liberada de su terrible carcelero que es el ego. El manas superior se haya constituido por eso que realmente es el alma humana, o sea, la conformación total de los cuerpos suprasensibles, pero plena y totalmente cristificados, por el fuego del Espíritu Santo, por el Cristo viviente y palpitante en el fondo mismo del Enséminis. El manas inferior lo constituyen todos los cuerpos de naturaleza eminentemente animal, frutos de la fornicación. Atman, Budi, Manas solo es una terrible realidad en quienes poseen los cuerpos solares plena y totalmente cristificados y que han despertado total y plenamente el Buddhata y la han liberado completamente del ego. En el animal racional solo encontramos Buddhata y Manas inferior. El llamado hombre no es sino un algo incompleto, un ser no logrado, un gusano pensante. Con respecto a la recurrencia y al ciclo de 108 vidas, son las vidas que existen en cada ciclo vital de un animal racional, que para autorrealizarse y trascender de la ley de recurrencia, pues obviamente debe de trascender. Y si no logra realmente liberarse, entonces el Buddhata tuvo esas 108 vidas humanas
y no logró su retorno a la luz, por lo que la naturaleza debe de disolver, aniquilar a todos aquellos yoes que constituyen el ego, ahí en las profundidades esferas sumergidas del abismo. La involución es terriblemente lenta, dolorosa. La criatura humana que otorga fuera imagen de Dios toma ahora diversas formas animales, bestiales, en su constante caída hacia atrás. Ingresará en la matriz vegetal y posteriormente tomará cuerpo mineral hasta que todo eso que es ego, todo aquello que ha sido engendrado por la fornicación, sea desintegrado, reducido a polvareda cósmica, a la nada. Cumplido todo ese largo y doloroso proceso, el Bodhisattva libre de ego reinicia nuevamente su ascenso por la escala mineral. Luego pasa a la escala vegetal, llega al estado humano y una nueva oportunidad para vencer a la serpiente tentadora del Edén, para elevarse a Dios. Realmente lo que regresa a Dios, lo que se reintegra al Padre es el Buda. El ego tiene un solo destino, que es el abismo. Pues bien, retomando la escena final de la novela La extraña vida de Iván Osokin, nos encontramos en la parte final de la novela en la que Iván Osokin se encuentra ante la terrible verdad que hemos expuesto hasta este momento. Entonces, ¿qué he de hacer? Pregunta Osokin. Y el mago contesta, mi querido amigo, esas son las primeras palabras sensatas que he oído de usted. Usted pregunta qué ha de hacer. Escúcheme con atención. Lo que voy a decirle solo se le dice a un hombre una vez en su vida, e incluso así, solo a poquísimos hombres. Si un hombre no logra entender, esa es su propia culpa. Usted viene aquí, se queja y pide un milagro, y cuando puedo, hago lo que usted me pide porque deseo ayudarlo, pero de todo esto no resulta absolutamente nada. Si usted vuelve ahora de nuevo a su infancia, tal como ha estado haciendo y tal como me pide, todo será lo mismo que antes o peor. Y yo soy quien pregunta, ¿vale la pena vivir para esto? Eso es asunto suyo. Deberá decidir por sí mismo. Pero recuerde una cosa, si regresa tan ciego como está ahora, hará las mismas cosas otra vez y es inevitable que se repita todo lo que sucedió antes. No escapará de la rueda. Todo seguirá como antes. Usted me pregunta qué ha de hacer y yo le contesto, viva. Es su única posibilidad. Si usted piensa con cuidado, descubrirá mis palabras todo lo que necesita. Pero si aún quiere regresar y empezar otra vez, lo enviaré de vuelta incluso hasta el día de su nacimiento si usted quiere. Pero le advierto que volverá aquí de nuevo. Ahora decídase. Oso quien afirma. Cuando por primera vez empecé a comprender que todo se repite y retorna, me parecía una idea interesante, pero ahora me espanta. El mago rompe los pensamientos de Osoki. Mi querido amigo, no se engañe. Nada ha cambiado. Todo es exactamente lo mismo que hasta ahora. Y todo seguirá siendo lo mismo. Nada pudo cambiar y nada cambiará. ¿Y nada podrá cambiarse? Preguntó Osoki. Bueno, nunca dije que nada podrá cambiarse. Dije que usted no podrá cambiar nada y que nada cambiará por sí solo. Ya le hizo que a fin de que algo cambie, usted mismo deberá de cambiar primero. Y esto es mucho más difícil de lo que usted piensa. Exige esfuerzo constante durante largo tiempo y mucho conocimiento. La gente repite siempre los mismos errores. Al principio las personas no saben que se mueven en un círculo y si oyen hablar de esta idea se niegan a quererla. Más tarde, si empiezan a ver la verdad de esa idea y la aceptan, piensan que esto es todo lo que se necesita y se convencen plenamente de que ahora saben todo lo que necesitan saber y que podrán cambiarlo todo. E inmediatamente encuentran charlatanes que les aseguran que todo es muy fácil y simple. Esta es la máxima ilusión de todos. Usted sabe que todo se repite una y otra vez. Ha habido otras personas que efectuaron el mismo descubrimiento, pero que no pudieron hacer nada más con él, o no lo quisieron hacer. También debo advertirle que hay muchos peligros del camino, peligros sobre los que usted nunca oyó hablar, o oyó hablar muy erróneamente. Hace tiempo que me encontré con un caballero muy desagradable que a veces es descrito con cuernos y pezuñas. No es tan grande como muchas personas lo representan, pero su principal ocupación es estorbar la evolución de las personas que han adivinado el gran secreto. Bien, hasta aquí los pormenores de la novela. Solo podemos aspirar al despertar si vivimos los valores de la transformación íntima, que son los mismos valores de la Rosa Cruz. Con la vivencia de los cinco valores podemos romper y trascender la ley de recurrencia, escapar del samsara y alcanzar la liberación final, sumergiéndonos en la increada luz de lo absoluto. Y estos cinco valores lo constituyen la vida, la muerte, el amor, la libertad y la sabiduría. Entendiendo por el valor de la vida el trabajo con la energía sexual. Existen tres modalidades, tres tipos de transmutación alquímica de energía sexual. Todo lo que existe proviene precisamente
de eso que es el sexo. Y el trabajo con la energía sexual es imprescindible y fundamental, tal como venimos realizando, afirmando en charlas anteriores y tal como de nuevo pues, venimos a afirmar hoy. Hay que realizar las prácticas de transmutación de energía sexual. Esa energía sexual convertida en hojas o energía crística es la que, ascendiendo por los canales de transmutación, como vemos en esta imagen de Ida y Pingala, ascienden hasta el cerebro y terminan depositándose en el templo corazón, justamente en el y van con destino al Budatta. La energía sexual transmutada es el alimento del Budatta para dotarle de átomos crísticos y posibilidad de despertar conciencia, por supuesto, con la vivencia del resto de valores que vamos a ver ahora. Volviendo a la transmutación sexual, existen tres modalidades. Transmutación sexual unipolar, que es la que se vive para aquellas personas que todavía no trabajan con su pareja, trabajan a nivel individual, una magnífica práctica sencilla en la cual, con esta práctica, incluso alguien, junto con la vivencia del resto de los valores, puede alcanzar el despertar de la conciencia. La transmutación bipolar se vive ya en pareja, todavía no hay conexión sexual, tan solo pues vemos como en la imagen las parejas se cogen de las manos, pueden estar también en contacto espalda con espalda o rodilla con rodilla, y cada uno hace a su vez su propia práctica de transmutación unipolar. Insisto, haciendo ascender la energía sexual transmutada por los canales Ida y Pingala hasta el cerebro para desembocar en el corazón, que es allí donde se encuentra nuestra chispa divinal, el Budatta, la esencia, etc. Y por último, tenemos el tercer tipo de transmutación, que es la transmutación integral, el famoso gran arcano, arcano real, arcano solar, Udvareta Yoga, Tantra blanco, magia sexual, alquimia sexual, Tantra blanco. Bien, hay distintas maneras, denominaciones de llamar al secreto de los secretos, al secreto de los dioses, al secreto secretorum que todos los alquimistas medievales ocultaban de manera deliberada en sus libros y de manera simbólica, pues se referían al mismo. Bien, pues aquí ya es cuando existe conexión sexual, pero por supuesto no hay ni orgasmo ni eyaculación. Lo que hay es una magnífica transmutación de la simiente por cada uno de los miembros de la pareja, haciendo ascender igualmente la energía sexual transmutada hasta el cerebro y haciendo el recorrido hasta el templo corazón, tal como hemos explicado anteriormente en la práctica de transmutación unipolar y bipolar. Insisto, en esta práctica, en el famoso arcano solar, el secreto de los dioses, el secreto secretum de todo tiempo y lugar donde se dio en todas las culturas solares, no hay orgasmo, no hay eyaculación, no hay espasmo, simplemente lo que hay es pletórica transmutación de energía sexual, cuyo resultado, esa energía sexual transmutada, esa energía crística, o con otra denominación, como se dice en la India, hojas, o si queremos realizar una denominación más acorde a la alquimia medieval, el mercurio de los filósofos asciende hasta el cerebro para posteriormente, por los mismos canales de transmutación y de Pingala, desembocar en el corazón. Bien, el valor de la muerte implica, por supuesto, no la muerte del cuerpo físico, sino la muerte mística. Implica algo que es clave, fundamental entender y que venimos también repitiendo siempre en las charlas, que es la muerte del ego. Ya hemos dicho que somos esclavos del ego, estamos sometidos a sus cadenas y lo que se manifiesta a través del animal racional son precisamente miles y miles y cientos de yoes. Son los que sumergen en la inconsciencia precisamente al Budatta, a la esencia. Son los que impiden su despertar. Cada vez que se manifiesta cualquiera de los yoes que forman parte de nuestra estructura psíquica, la cual contiene miles y miles y miles de yoes, pues obviamente cada vez que se manifiesta cada uno de esos yoes, eh, ese yo se refuerza, se vuelve más fuerte. Con lo cual, inicialmente debemos de impedir la manifestación de los yoes. Debemos de impedir la manifestación yoística. Si evitamos la manifestación de los yoes, obviamente, este se irá debilitando. El mayor alimento precisamente que tiene el ego, el mayor alimento que nutre precisamente a los yoes, es precisamente la fornicación. Con lo cual, si lo que empezamos a realizar son nuestras prácticas de transmutación y empezamos justamente a evitar la manifestación del ego, empezaremos poco a poco, o aunque sea lentamente, a ganar la batalla del ego. Posteriormente, en otras fases, en otros estadios, cuando alguien en plena vivencia de los cinco valores de la Rosa Cruz despierta conciencia, entonces
como consecuencia de las prácticas de magia sexual con su pareja, existe la posibilidad, en base a los méritos del corazón, del despertar del fuego sagrado de Kundalini, de la Divina Madre. Entonces, si se da ese caso, cuando ya se ha despertado conciencia y cuando se despierta Kundalini, entonces ya con el fuego sagrado podemos empezar a eliminar cada uno de los yoes. Existe en nuestro canal de YouTube una conferencia dedicada al proceso en concreto, explicado, tal como lo explica el maestro Johansson, de eliminación de los yoes, del ego. Remitimos a los amigos a esa charla donde se especifica en qué consiste ese proceso para, por supuesto, su mayor comprensión. Bien, el valor de la libertad eh, equivale precisamente a comprender que el animal racional está sometido a las cadenas de la inconsciencia. Como hemos comentado en algunos pasajes de la charla de hoy y en algunas charlas anteriores, realmente la vida de cada una de las personas del planeta Tierra es una vida totalmente mecánica, rutinaria, porque se mueve en el más absoluto sueño profundo. Estamos sometidos a una hipnosis colectiva. La mente, de manera continua, pues está proyectando continuamente raciocinios, eh, proyecciones del pasado, del futuro, imágenes mentales, continuamente pensamientos que obedecen continuamente a las 24 horas del día. Y todo eso es una coctelera que lo que hace es sumergirnos en la completa inconsciencia. Con lo cual, obviamente, de manera lógica, se impone el aprender a vivir conscientemente para vivir una vida consciente. Y para aprender a vivir conscientemente, existe en la Orden de los Salud OM la práctica de la división de la atención consciente. Esa práctica de la división de la atención consciente podríamos decir que tiene dos columnas torales, dos grandes columnas que son las siguientes: el autorrecuerdo o recuerdo de sí y la autoobservación. Dividiendo la atención en tres, autorrecordándonos como individuos, pero no de manera mental, sino sintiéndonos como conciencias, nos preguntamos quiénes somos como conciencia. Es decir, la práctica que ya denominamos práctica de IAU obedece a las siglas I de individualidad, A de acción y U de ubicación. Si nos autorrecordamos como conciencias, entonces obviamente estamos realizando lo que es la primera parte de la práctica. E insisto, no es una práctica que se realice con la razón, sino con el corazón. Debemos de aprender a sentirnos y preguntando realmente quiénes somos. ¿Quiénes somos realmente como conscientes? Y ahora ya sí, con la autoobservación, con la atención consciente, pues extendemos la atención hacia nuestra acción, hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Por supuesto, sin perder la noción de quiénes somos y sin perder la noción de lo que estamos haciendo, de nuevo con la atención consciente, extendemos nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que dividiendo la atención en tres, permanecemos siendo uno. Y de esa manera establecemos pues, una especie de muro de contención, impidiendo las injerencias mentales, impidiendo pues, la actividad del pensamiento, del raciocinio, de la lógica, de las proyecciones del pasado, del futuro, las frustraciones, las preocupaciones, y aprendemos de segundo en segundo a vivir el aquí y el ahora real. Y de esa manera aprendemos a vivir el presente, tal como se debe de vivir. Insisto, importante es comprender que para realizar la práctica, obviamente, se necesita energía. Esa energía la obtenemos de las prácticas de transmutación alquímica de energía sexual, como ya hemos explicado en el valor de la vida. Para terminar, el valor del amor y el valor de la sabiduría. El valor del amor implica hacer amar a nuestros prójimos más que a nosotros mismos y qué mayor amor que darles pues lo más valioso que tenemos. Y lo más valioso que tenemos es la enseñanza de la rosa y la cruz. Esa enseñanza la debemos de dar a nuestros semejantes, por supuesto, de manera gratuita. De manera gratuita es como la hemos obtenido, de manera gratuita es como debemos de transmitirla. Ya utilizando un poco el sentido común, no es lógico el hecho de que alguien quiera avanzar en el sendero de la conciencia, en el sendero espiritual, acaparando toda la información sin compartir con nuestro prójimo, sin compartir con nuestros semejantes esa maravillosa información. Dar a los demás la posibilidad, por lo menos, de comprender la enseñanza, de tener acceso a la misma.
Luego ya ellos decidirán si quieren aceptarla o no aceptarla. Si quieren vivirla, bien. Si no quieren vivirla, bueno, pues también bien. Nuestra parte simplemente es sembrar y dar la posibilidad a los demás de conocer la enseñanza. Nadie avanza en el sendero si no vive el amor. Nadie puede avanzar en el sendero si no tiene en cuenta a sus semejantes, a nuestros hermanos, a los seres humanos que nos rodean, que tienen exactamente la misma problemática que tenemos nosotros, en encontrarnos en esta situación de inconsciencia y viviendo una vida mecánica, rutinaria. Debemos de romper esa dinámica y compartir con los demás la buena nueva que es tener este valioso tesoro que es la enseñanza de la Rosa y la Cruz. Y por último, el valor de la sabiduría. El valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre, pero de nuevo nos topamos con un problema. Habitualmente estamos habituados a hacer nuestra propia voluntad, como es natural. Estamos dormidos, somos egos. Entonces, en primera instancia, esa voluntad del Padre implica que debamos despertar conciencia. Para aprender a hacer la voluntad del Padre, hemos de despertar. Y mientras tanto, nosotros, para hacer la voluntad del Padre, debemos de acudir al Padre siempre para absolutamente todo, para solicitarle su asistencia en las prácticas, para cualquier problema, para en oración siempre pedirle fuerza, ayuda y sentir a nuestro Padre, a nuestra Divina Madre, siempre a nuestro lado. Ellos siempre nos ayudarán en el sendero. Alguien puede tener quizás en momentos dados sensación de soledad, pero en la plena vivencia de la enseñanza, realmente nadie realmente está solo. Pues bien, en resumidas cuentas, la vivencia de los cinco valores indefectiblemente conduce a alguien a la liberación final, al despertar de la conciencia y a romper definitivamente, trascender la rueda samsárica y sumergirse de una manera definitiva en la increada luz de lo absoluto. Muy bien, simplemente queda entonces dar las gracias de nuevo a los amigos por su asistencia, por su interés y por supuesto también a ti. Muchísimas gracias, Laura, por estar ahí. Y bueno, deseando un feliz fin de semana a todos, mandar a todos un abrazo y nos vemos pronto en una siguiente charla. Muchas gracias a todos.